Mariano, si el viernes todo va camino a los mismos números del Senado de la primera votación, será ley. ¿Y bajo qué nueva ley de trabajo vamos a estar los argentinos? Bueno, sí, efectivamente el viernes hay sesión y el Senado tiene dos caminos: aceptar la única modificación que hizo la Cámara de Diputados o rechazarla y votar y convertir en ley el proyecto original. Así que seguramente va a ser ley a partir del viernes. Después se tendrá que promulgar. Y a partir de ahí la Argentina va a tener un mundo laboral mucho más injusto, mucho más desigual, donde se va a potenciar la mayor capacidad que tiene el empresario y se va a debilitar esa capacidad de negociación ya débil que tienen los trabajadores. Ahora, es una reforma enorme. Tenía 219 artículos, ahora volvieron al Senado 218, uno solo se sacó, pero todos los artículos van de alguna manera aflojándole los tornillos al sistema de protección de la parte más débil en esta relación, que es la relación laboral. Andrés, ¿se puede declarar inconstitucional frente a un tribunal la ley completa o acá hay que empezar a ir artículo por artículo? Pero acá tenés dos caminos. Una vez que entre en vigencia, el camino del trabajador individual, en el caso concreto, yendo por la solicitud de la inconstitucionalidad de algunos de estos artículos que se le apliquen. Y por otro lado tenés la posibilidad de una acción colectiva promovida por los gremios, en donde en representación del derecho de todos los trabajadores que han sido afectados de manera regresiva, interponga un proceso único que represente a todos los trabajadores en contra de todos estos artículos que modifican de forma regresiva la protección que la Ley de Contrato de Trabajo actual le da a los trabajadores, pero que es en realidad una garantía primaria del derecho a trabajar y la protección del derecho a trabajar que está en nuestra Constitución y en los tratados sobre derechos humanos. Si en esa acción colectiva se pide una medida cautelar y se obtiene una medida cautelar, entonces la reforma estaría frenada colectivamente hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. Yo lo que un segundito. Yo lo que me impacta es que la ley está pensada para que el trabajador y el empleador dialoguen como si estuvieran en igualdad de condiciones. Esto de las vacaciones, habladas con el empleador. Es la libertad del zorro en el gallinero. La libertad sin restricciones de que el más fuerte negocie con los más débiles. En el mundo esto se fue corrigiendo porque cuando uno deja en libertad a partes desiguales, la más fuerte se impone e impone las condiciones. Esto generó en el mundo no solamente mucha explotación, sino mucho conflicto. Mucho conflicto, y por eso el mundo se organizó la Organización Internacional del Trabajo, el constitucionalismo social en todo el mundo, que dice vamos a proteger a la parte más débil para equilibrar y que no haya abusos. Como después, ese fue el primer derecho, se lo llamó nuevo derecho, al derecho laboral, por eso. Después aparecieron en otras actividades, por ejemplo, el derecho de defensa del consumidor, que es la parte más débil frente a las grandes corporaciones que tienen la capacidad de fijar e imponer los precios. Si no hay alguien que regule e intermedia ahí, las grandes corporaciones, imagínate, los que manejan la telefonía, la provisión de energía, las cadenas alimenticias, etcétera, podrían imponer las condiciones sin ningún límite. La ley y el Estado busca que haya un poco de justicia. Claro. Andrés, quería preguntarte, a ver, si queremos cuestionar algún artículo en particular, vamos a la justicia laboral, pero la propia reforma modifica o hace depender la justicia laboral de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es esto? No, primero que hay que aclarar que el derecho laboral es lo que nosotros llamamos derecho común, que lo sanciona el Congreso para todo el país y que se aplica en todas las provincias y que los conflictos suscitados en las provincias son resueltos por las justicias laborales de cada provincia. Acá lo que hace esta ley es, una parte de esta ley es transferir a la justicia nacional laboral de la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero los conflictos que se den en torno a la inconstitucionalidad de esta ley los van a ir resolviendo las distintas justicias provinciales. Pero el tema, enlazo la pregunta, el tema de que la Corte, en definitiva, puede tener potestad de que si toma una decisión sobre un caso en específico y los tribunales inferiores no lo acatan,
puedan sancionar esos jueces. Eso me pareció preocupante en la letra de la ley. A ver, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es pacífica en instalar lo que se llama el principio de stare decisis. Sí. ¿Qué quiere decir? Que los tribunales inferiores tienen que seguir los casos o los estándares o los argumentos que desarrolla la Corte Suprema de Justicia cuando declara la inconstitucionalidad de una norma, en la medida en que se dupliquen los tribunales inferiores, se planteen los mismos hechos. Okay. Eso es lo que dice. Pero los jueces inferiores pueden apartarse con fundados motivos. Nunca la Corte ha dicho que esto sea motivo o causal de juicio político, sino que tiene que haber un seguimiento y si se apartan tiene que haber razones fundadas. El problema de esta reforma es que solamente le impone esto legalmente a los jueces laborales. Y no se lo imponen a los jueces federales y a los jueces provinciales. Y a su vez se incorpora una causal de juicio político que no está en la ley de Consejo de la Magistratura. ¿Pero para qué van a tener miedo los jueces entonces de fallar con su propio criterio frente a esto? Y van a estar más condicionados sin duda. Pero encima de todo lo que pasa con la ley. Pero claro, es más un mensaje laboral político que algo que en la práctica veremos cómo se desarrolla. Van a pasar muchos años hasta que los jueces empiecen o mucho tiempo, hasta empiecen a opinar sobre situaciones puntuales de juicios que hagan trabajadores o sindicatos. En el marco también del ejercicio del derecho de huelga, me parece que también hay disposiciones inconstitucionales en esta ley, y llegue a la Corte y después tengan que resolver otra vez otros tribunales. Vamos a ver cómo transcurre. Sí. Hay como algunos puntos que son así como muy delicados, que todo el mundo está preguntando, porque me parece que hay un sector de la población que está informada, pero no tiene por qué saber la letra chica y específica. Entonces, si en marzo se promulga la ley, van a empezar a regir las nuevas reglas. Y la primera pregunta que me hace un laburante es, por ejemplo, trabajador del subte, que tiene un esquema de 6 horas de trabajo porque es trabajo insalubre y demás. ¿Se cae ese convenio a partir de ahora o los convenios actuales? ¿Cómo es una vez que esté vigente la ley? No, el trabajo insalubre sigue teniendo una jornada limitada. No lo toca. No lo toca, igual que el nocturno. Pero lo que permite esta ley es esto que decías al principio, que se negocie, que la negociación no existe en realidad, pero que sea una ficción de negociación y se firme un papel por el cual se cambie el régimen de la jornada mientras no supere la jornada semanal. O sea, lo que hizo esta ley es terminar con un derecho constitucional que es el de la jornada limitada. Claro. Las 8 horas. Y que la posibilidad de ganar las 8 horas horas por las que extras, se luchó tanto se terminó. Ahora son 48 horas semanales en el caso de la jornada normal y 42 la nocturna. Pero va a contramano del mundo. Si en el A mundo contramano se del está buscando mundo. reducir El mundo está horario. reduciendo. El mundo que se ha vuelto más productivo. Lo moderno es discutir la mayor productividad que genera la tecnología, la inteligencia artificial, cómo se distribuye entre más trabajadores. El mundo está haciendo que la gente trabaje menos horas y produce más, igual o más, trabajando menos horas. O sea, no es que se pierde productividad, al contrario. Y que esa mayor productividad se distribuya de manera tal que la gente tenga más libertad, más tiempo libre. Claro. Esta reforma lo que hace es que tengas menos tiempo libre. Sí. Con esto, con las vacaciones... Menos tiempo libre y menos ingresos, Mariano, porque si las horas extras, yo me puedo quedar 2 horas más, me piden... Yo decido, hoy hay yo mucha quiero gente cobrar la plata, que llega no a fin quiero de que mes porque hace horas extras. libres. ¿Por plata? Exacto. Hoy se terminaron las horas extras mientras no superes las 48 semanales. Te hacen trabajar 12 horas, 14 horas, porque no hay un límite de 12. Pueden ser 14 horas seguidas con esta ley. Mientras descanses 12 entre el fin de una jornada y el comienzo de la otra, pueden ser 14. Ni una de esas se paga con recargo. A partir de que eventualmente se ponga en funcionamiento la norma, supongamos que viene un empresario y me dice, mira, la verdad que la cosa no está yendo bien, te tengo que pagar la mitad. Hasta ahora, tengo entendido, digamos, uno no negocia o no se puede perder También parte del cambian salario. una regla que es la de la irrenunciabilidad de derechos. Para que funcione el derecho al trabajo hay que declarar nulo cualquier renuncia que haga el trabajador, si no, además la renuncia al aguinaldo, todo, y se pierde. Lo que hace esta ley es modificar el principio de renunciabilidad. Si vos tenías un sueldo por encima del convenio colectivo, que sigue siendo irrenunciable,
podés renunciarlo. Podés negociar. O sea, podés renunciar a mi podés aguinaldo. acordar que te bajen el sueldo mientras no perfore el piso que Sí. establece el convenio colectivo. Pero ¿qué hacen también? Terminan con el piso del convenio colectivo porque van a los convenios de empresa que priorizan por sobre los pisos nacionales. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Hoy hay los sindicatos firman un piso para todo el país y después negocian por empresa por encima. Ahora esa negociación es válida si es por debajo. Ahora, Andrés, ¿cómo es tu mirada sobre qué es una aberración jurídica? Esta reforma la armó gente que evidentemente nunca agarró la pala. A mí me parece que es un ejemplo más de la construcción y ejercicio de una forma de gobierno autocrática, donde no importa ni la Constitución, ni los tratados sobre derechos humanos, ni las leyes vigentes que protegen progresivamente derechos, sino que construyen su propio ordenamiento a partir de su decisión. Porque si vos tomás nuestra Constitución, los tratados sobre derechos humanos, hay un principio básico que rige a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre ellos el trabajo, que es la progresividad y no regresividad. Que vos no podés, alcanzar un determinado estadio de protección, no podés ir hacia atrás. Y si vas hacia atrás, tenés que tener fundadas razones proporcionales para justificarlo, que acá no las hay. Entonces, esto que es un principio rector, ha sido totalmente obviado y se ha construido una normativa que es regresiva, que atrasa o desprotege a los trabajadores sin tener en cuenta todo nuestro marco constitucional. Pero me parece que hay que aclarar algo, que esta ley, una vez que entre en vigencia, no se puede aplicar retroactivamente. Esta ley, una vez que entre en vigencia, se va a aplicar a las relaciones de trabajo que surjan a partir de entrada de vigencia. Pero te doy un ejemplo, FATE, por ejemplo, que con estas conciliaciones van a recién se ejecutarían los despidos ahí hay un peligro. en marzo. ¿Cómo va a liquidar ahí la empresa? Si el despido se perfecciona en marzo con la nueva ley vigente, El hecho es el despido. la mayoría de la doctrina, es cierto lo que dice... Yo no estoy de acuerdo con es cierto lo que dice él, que ahora se abre una interpretación, sobre todo porque este gobierno dijo que esta ley se iba a aplicar a los nuevos contratos. La doctrina mayoritaria viene aplicando las leyes laborales a los contratos que son de tracto sucesivo, a los contratos de trabajo que son de tracto sucesivo, a las obligaciones pendientes de ese contrato. No modifica el contrato original, pero si te enfermas después del cambio de una ley, se rige. Se viene rigiendo así. Ahora, para mí se abre una discusión, porque el gobierno planteó explícitamente, incluso en el debate en comisión y en el debate en el recinto, de que esta ley era solo para los nuevos contratos. Alguna vez se hizo para los nuevos contratos la ley 25.013 del año 98, pero lo decía expresamente. Decía, esta fórmula, este cálculo de la indemnización se aplica... ¿Y acá qué es? ¿Ambiguo? Y acá no es ambiguo, exacto. Hay dos bibliotecas. A ver, la ley de contrato de trabajo no establece un régimen de temporalidad de la ley. Entonces vos tenés que ir al Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, artículo 7, dice que las leyes no se pueden aplicar de forma retroactiva, salvo que expresamente una ley lo diga, que esta ley no lo dice, y si se aplica retroactivamente no puede afectar lo que serían garantías constitucionales, como en este caso la protección al trabajador. Claro. A su vez, en el 2015, cuando se reformó el Código Civil y Comercial, se incorporó un tercer párrafo, porque este venía del Código de Vélez, que dice que si se trata de consumidores no se puede aplicar retroactivamente normas, por más que sean con efectos posteriores, si es menos favorable al consumidor. Y uno puede hacer una analogía entre consumidor, como dice Mariano recién, y trabajador. Claro. Los dos están en una posición desfavorable y solamente se pueden aplicar normas de forma retroactiva que sean más pro persona, no que sean regresivas. Por eso decimos que esta ley, lejos de terminar con la litigiosidad, la abre, la fomenta, la promueve. Y lamentablemente lo que va a pasar es que esa litigiosidad la vamos a tener más adelante, porque cuando tenga que aplicar un caso concreto, esta ley la van a aplicar aunque haya entrado el año pasado o hace 10 años, porque el que la aplica es el empleador. Por ejemplo, se relajan mucho los límites que tiene el empresario para cambiarte las condiciones de trabajo unilateralmente. Antes podía, pero con muchos límites. Se relajaron todos los límites. Pueden cambiar de horario, de lugar de trabajo, de tarea. Sí, es un perjuicio para el trabajador. Sin prácticamente ninguna condición. Eso ahora, lo van a hacer. Ahora la afectación moral no patrimonial no da lugar a que un trabajador se considere despedido sin justa causa. Con lo cual,
un trabajador que está siendo sometido a condiciones de apremio inmoral Sí. que no lo afecta patrimonialmente, o se las banca o inicia, renuncia sí. y pierde la indemnización. Sí. Gracias a ambos por haber No, gracias venido por la esta invitación. noche. En serio, muchísimas gracias.